palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Hermanos, les hago una invitación a que vayamos a la palabra del Señor, la estudiemos y encontremos en ella un desafío que debemos responder, que debemos decir sí o no a eso. ¿Aceptan mi invitación? Muy bien, algunos no la aceptaron, pero no sé si el que cae otorga o algo así, pero lo voy a preguntar otra vez. ¿Aceptan mi invitación? Sí. Gracias. Lo que pasa es que el mensaje de hoy tiene que ver con eso. Estamos en la serie de sermones que se llama Sí es urgente. Y el día de hoy la urgencia es aceptar una invitación del Señor. Vayamos a una introducción de esas que yo no preparo, sino que la tomo de una institución cristiana de teólogos que hacen cosas muy lindas y tienen una introducción acerca del profeta Joel. Es un profeta, se llama profetas menores, los profetas menores porque son pequeños sus libros, no es por ninguna otra cosa, mayor o menor, no tiene que ver con dignidad ni nada, sino con cuánto escribieron. Y este es uno de los más menores, por así decirlo. 3 capítulos tiene el profeta Joel, pero tiene una enseñanza importantísima. En el Nuevo Testamento se cita a menudo a Joel. Entonces vayamos a esta introducción y después de eso vendré para compartir una enseñanza que nos invita. ¿De acuerdo? Adelante con la introducción. El libro del profeta Joel es una corta colección de poemas proféticos que son tanto poderosos como desconcertantes. Joel es único entre los profetas por varias razones. Primero que nada, no hay ninguna indicación explícita de cuándo se escribió el libro. Lo más probable es que haya sido en el periodo de Esdras-Nehemías, después del regreso del exilio, porque él menciona a Jerusalén y al templo, pero no parece haber reyes. Otra cosa única es que Joel está claramente familiarizado con otros libros de la Escritura. Él alude o cita a los profetas Isaías, Amós, Sofonías, Nahum, Abdías, Ezequiel, Malaquías e incluso al libro de Éxodo. Y eso está conectado con la última característica única, y es que Joel nunca acusa a Israel de ningún pecado en específico. Así que, como muchos otros profetas, él anuncia que el juicio de Dios viene a confrontar el pecado de Israel, pero nunca dice el por qué. Y probablemente esto es porque Joel asume que, como él, ya has leído los libros de los profetas, así que ya sabes todo acerca de la rebelión de Israel. Ahora, todas juntas, estas 3 características nos permiten entender este pequeño y fascinante libro. Joel es un autor bíblico que estaba sumergido en las primeras escrituras bíblicas, y su reflexión acerca de ellas le ayudó a hacer sentido de las tragedias de su época y también le dio esperanza para el futuro. Profundicemos y veamos cómo funciona este libro. En los capítulos 1 y 2, Joel se enfoca en el día del Señor. Este es un tema clave en los profetas y describe eventos en el pasado, cuando Dios se apareció de manera poderosa para salvar a su pueblo o para confrontar la maldad. Piensa en las plagas en el libro de Éxodo. Pero el profeta vio en estos eventos pasados cosas que señalaban a un futuro, cuando Dios confrontaría una vez más el mal que está entre su pueblo, pero también entre las naciones, y traería salvación a todo el mundo. Así que aquí, en los capítulos 1 y 2, Joel ha unido 2 poemas paralelos que se enfocan en este tema. El capítulo 1 es acerca del día del Señor del pasado. Él comienza anunciando un desastre reciente. Una plaga de langostas ha devastado Israel. Y su descripción de la plaga recuerda el día del Señor contra Egipto. Recuerda la 8ª plaga de Éxodo, capítulo 10, excepto que esta vez las langostas son enviadas contra Israel. Así que Joel llama a los ancianos y sacerdotes a guiar al pueblo en arrepentimiento y oración. Y luego Joel se arrepiente él mismo junto con todos los sacerdotes. El capítulo 2 acompaña al capítulo 1 y tiene el mismo diseño poético y flujo de pensamiento. Así que Joel anuncia otro día del Señor, pero esta vez es en el futuro, no en el pasado. Es un desastre inminente que viene sobre Jerusalén. Y él comienza describiendo lo que parece otra ola de langostas, pero él utiliza imágenes militares y cósmicas. Las langostas se convierten en el ejército de Dios, como caballería y soldados que están marchando y destruyendo todo a su paso. Y el sol se oscurece, la tierra tiembla, y Joel dice, terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo?
Y así, una vez más, Joel llama al pueblo a orar y arrepentirse. Y él les dice cómo hacerlo. Rasguen sus corazones, no sus vestiduras, y vuélvanse a su Dios. En otras palabras, Joel sabe que el arrepentimiento puede ser solo un espectáculo que haces para salir del problema. Y dice que Dios no está interesado en eso. Él quiere un cambio genuino para que su pueblo deje su egoísmo y maldad. Y luego, Joel dice por qué Israel debe arrepentirse. Porque Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Él aquí está citando del libro de Éxodo sobre cómo Dios perdonó a Israel después de que hicieron el becerro de oro. Y a partir de esa historia, Joel aprendió que la misericordia y el amor de Dios son más poderosos que su ira y su juicio. Y así, él guía al sacerdote en actos de arrepentimiento y oración, pidiéndole a Dios que perdone a su pueblo. Y justo después de estos dos poemas, la escena cambia. Tenemos una breve narrativa acerca de la respuesta de Dios al arrepentimiento de Joel y del pueblo. Dios se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Luego, Dios dice que revertirá los devastadores efectos de este día del Señor y lo convertirá de juicio en salvación. Primero, Él derrotará a los amenazadores invasores, que presumiblemente eran las langostas, y Él hará que se conviertan en su propia ruina. Luego, Él restaurará la tierra devastada y la traerá de vuelta a la vida, haciéndola abundante una vez más. Y finalmente, Dios dice que Él traerá su divina presencia entre su pueblo. Será real y accesible para todos. Ahora, hasta este punto, los poemas cuentan una historia poderosa acerca de Joel guiando a Israel a ver cómo su pecado los llevó al desastre y al juicio divino, y que con el Dios de misericordia siempre hay esperanza. Pero Joel ve en todos estos eventos del pasado una imagen del día del Señor en el futuro. Así que, en la sección final del libro, Joel escribe 3 poemas adicionales, donde la respuesta de Dios se expresa en 3 partes. Y él entreteje imágenes de otros libros proféticos y expande hasta crear una visión de esperanza para toda la creación. Primero, la esperanza de la presencia de Dios entre su pueblo se expande en una promesa acerca de cómo, en un día futuro, el mismo Espíritu de Dios, la presencia viva de su persona, llenará no solo el templo, sino a todo su pueblo. Y aquí Joel está tomando de las promesas de Isaías, Jeremías y Ezequiel, de que el Espíritu de Dios vendría a transformar y empoderar a su pueblo para que ellos puedan amarlo y seguirlo en verdad. Joel luego toma la promesa de Dios de que Él confrontará al amenazante invasor. Y Joel ve en estas devastadoras langostas una similitud con las violentas y arrogantes naciones de su tiempo que devastan y oprimen al pueblo. Así que él toma de las promesas de Isaías, Sofonías y Ezequiel sobre el futuro día del Señor, en el que Dios confrontará al mal entre todas las naciones y hará que su violencia se vuelva sobre ellas mismas, trayendo justicia para corregir todos los males. Y finalmente, Joel toma las imágenes de la restauración de la tierra y ve una esperanza para la renovación de toda la creación. Así que él toma las promesas de Isaías, Ezequiel y Zacarías, de que al día de justicia final de Dios le seguirá una restauración de todo el mundo, un nuevo Edén, donde la presencia de Dios en Jerusalén fluirá como un río y traerá renovación cósmica. De manera que el poema de Joel termina con el perdón y la misericordia de Dios, inaugurando una nueva creación. Y así, este breve libro de Joel explora ideas profundas acerca de cómo el pecado y el fracaso humano traen una destrucción devastadora sobre el mundo, acerca de cómo Dios anhela mostrar misericordia a aquellos que simplemente reconozcan su pecado y lo confiesen. Y acerca de cómo todo eso nos lleva a la esperanza de que un día Dios derrotará el mal en nuestro mundo, pero también el mal que está dentro de nosotros, y traerá su presencia sanadora para hacer nuevas todas las cosas. Y de eso se trata el libro de Joel. Amén. Estudiaremos, hermanos, el capítulo 2, la segunda parte, versículos 12 al 32 de este profeta, poeta. Escribe de una manera diferente que escriben la mayoría de los otros profetas. Y el sermón es de la serie Sí hay prisa. Y el nombre particularmente de este sermón es urgente aceptar la invitación.
Déjenme introduzco contándoles una anécdota. Hace algunos años, algunos de ustedes lo saben, yo fui presidente de la Convención Nacional Bautista de México, la institución nacional a la que pertenecemos los bautistas. Nosotros somos miembros de la Convención Nacional Bautista de México y fui presidente nombrado y luego después reelecto y otra vez reelecto, pero el último año de esa presidencia yo renuncié porque quería dedicarme a la iglesia porque tenía mucho trabajo. Pero en ese tiempo tuve algunos privilegios, como por ejemplo que de la presidencia de la República me invitaron a desayunar con el presidente en varias ocasiones, a estar ahí presente cuando dio su discurso, ¿cómo se llama? El informe de gobierno que se daba antes, ahora se da de diferente manera. Y también me invitaron cada vez a ser parte, a estar ahí en una especie de comité y en una fiesta que hay ahí, en el Grito de la Independencia. Fueron dos presidentes en esa época que tocó en turno, el presidente Fox y el presidente Calderón, o sea, fueron panistas en los dos casos, y mi esposa y yo fuimos a algunas actividades porque algunas actividades me invitaron con mi esposa, como por ejemplo para el asunto del Grito de la Independencia. Mi esposa salió en la tele, por ahí algunos de ustedes le vieron. En esa época nosotros como iglesia celebrábamos esa fiesta del domingo pasado, la celebrábamos el mero día, el 15, el día del grito. No la celebramos en el domingo siguiente ni nada, la celebrábamos ese día, fuera jueves, viernes, lo que fuera, y lo hacíamos allá en Plutarco, ahí en las jardineras y eso. No éramos tantos como los que somos ahora y entonces ahí alcanzaba. No hacíamos discada nosotros, no hacíamos nada, nomás comprábamos y comíamos de otra cosa. No se me había ocurrido la puntada de hacer la fabulosa discada que todos quieren. Y entonces resulta que la primera vez que fuimos al grito, porque aceptamos la invitación, pues fuimos allá a la discada. Imagínense, yo fui de traje y corbata, no a la discada, perdón, a la fiesta, fui de traje, todos acá con sus colores, y yo de traje y corbata, qué ridículo, ¿no? Pero nos tuvimos que ir rápido de ahí. La otra vez ni pude ir, la siguiente vez ni pude ir a la tarde mexicana, noche mexicana, ni siquiera fuimos. Nos fuimos directo allá porque el horario que nos dieron era que había que estar temprano ahí en lo previo y instrucciones y la fiesta y no sé qué. Por cierto, ahí en esa como fiesta había cosas muy ricas, pero yo me las pasé con golpes de pecho porque pedí algo sin alcohol y no había. No hay un refresco, algo, aunque haga más daño que el vino, pero algo que dé buen testimonio. No había nada. Yo dije, pues agua de la llave o a ver qué. Supuse que ahí en el Palacio Nacional sí había de haber agua buena, ¿no? Pero fui. Y todas las otras veces que me invitaron, no fui, no acepté la invitación, me quedé con la invitación, no confirmé jamás. Y en una ocasión, o dos, no sé, le di la invitación a otro hermano de la convención, a un empleado de la convención, para que él fuera en mi lugar. Y fue. Cuando alguien supo esto, porque fui invitado varias veces y no acepté, me regañó. Y me regañó severamente y me dijo que debía aprovechar aquel honor y privilegio. Y supongo que se refería a las fotos con el presidente, salir en la tele tal vez, si la suerte me asistía, poder presumir que estuve ahí. Sin embargo, no estoy tan seguro de sentirme orgulloso de haber estado en esa reunión tan costosa. Lo que estábamos comiendo, dije yo, estos son nuestros impuestos, pensé, me lo comí con más ganas, pero me sentía penado por usted, ¿verdad? Que también paga impuestos. Pero de cualquier manera, llegué a una conclusión que ahora quiero compartirles. Cuando te invitan, quien te invite, no importa quién sea, cuando te invitan, tienes el derecho de aceptar o no aceptar la invitación. ¿Estamos? Así que la acepte o no es asunto mío. ¿Lo creen? Así es la cosa, siempre. Bueno, si alguno cree que soy insolente, un bruto o simplemente opina que esas invitaciones deben aceptarse siempre, le tengo una noticia y una pregunta. El Señor Dios nuestro nos invita todos los días a buscarle, a caminar con Él, a ser sus hijos, a experimentar su salvación, el día grande de Jehová. Se le llama eso, en Joel se le llama así, a ese día de salvación, el día grande y temible de Jehová. Si alguno quiere aceptar o alguno quiere no aceptar, pero Dios nos invita siempre. Si alguno aquí no acepta siempre, le pregunto, ¿quién es el bruto entonces? ¿Estoy hablando claro? Porque aquí alguien puede decir, el pastor debió ir, pues es una invitación que no sabe rechazar. Aquí hay una invitación que algunos rechazan, que es la invitación del Todopoderoso. De eso nos habla Joel en este pasaje. El profeta Joel nos presenta un hermoso poema profético de su breve libro, donde nos lleva de enseñanza en enseñanza a tomar una decisión. Leamos la palabra y reflexionemos en las hermosas enseñanzas que nos dice. Y quiero pedirles permiso para dar las enseñanzas, así la declaración de las enseñanzas, usando refranes reciclados. ¿Qué quiero decir con eso? Voy a usar refranes de la populachera cultura que tenemos, pero voy a reciclarlos, voy a decirlos de diferente manera. Primer enseñanza, menos ruido y muchas nueces.
¿Cómo dice el refrán original? Mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué tal que decimos menos ruido y muchas nueces? ¿Y más qué? Y más nueces. Yo dije, ¿muchas? Más. Era lo mismo, pero no le. Gracias, hermana Jenny. Menos ruido y más nueces. En cada caso voy a decir una declaración que explica el asunto. Nuestra contrición profunda ante Dios es mejor que nuestra religiosidad aprendida. Mire el pasaje como dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la devoción, es un llamado a regresar a Dios, que es el tema de nuestra serie de sermones anual, que regresar a Dios. Sí, y luego dice ¿cómo? Y dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Es un llamado al arrepentimiento, a la devoción, a la entrega, a vivir la vida cristiana verdadera. Y la manera como lo simboliza dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿De qué está hablando? En aquella época, como en nuestra época, y como en toda época, en toda cultura, religión, escuela, familia, lo que sea, persona, en lo individual, hay tradiciones. Todos los pueblos tenemos tradiciones, todas las iglesias tenemos tradiciones, todos los grupos religiosos tenemos tradiciones. No son malas, son buenas las tradiciones. Son la manera como hacemos las cosas, aprendemos un camino y sabemos cómo hacer las cosas. Sabemos usted y yo que el culto comienza a las 12, que se hace esto, que se hace una oración, que alguien dice un llamado a la celebración, que el pastor, que la Biblia levantamos. Son tradiciones, rituales, y son buenos, no son malos. Pero más nueces, ¿cómo dijimos? Menos ruido y más nueces. Como quiera había más nueces, ¿verdad? En algún momento iba a haber más nueces. Menos ruido y más nueces. De eso está hablando. En aquella época había una tradición no escrita, había un ritual no escrito, no estaba descrito en ningún lado, que tenía que ver con rasgarse los vestidos. ¿Se acuerdan qué hizo David cuando le avisaron que su hijo había muerto? Rasgó sus vestidos. O sea, tú rasgabas tu vestido, rompías tu vestido para manifestar tu dolor, tu arrepentimiento, tu pena, lo que fuera. Pero había como reglas. Sí, si se moría tu amigo, con que rasgaras tantito, con eso tenía. Pero si te decían: se murió tu esposa, más, tu madre, porque en aquella época así era la cosa, más con la mamá. Y resulta que el Señor dice: rasgad vuestro corazón, no los vestidos. ¿Captan la idea que hay detrás de eso? Está haciendo un llamado a vivir una fe verdadera, profunda, real, que no fuera solamente ritual, externa, sino interna, en lo más profundo de los corazones. De eso mismo habló Esteban, y Esteban lo dijo de otra manera. Cuando Esteban fue martirizado, antes de que lo apedrearan, él dio un sermón tremendo, un sermón histórico. Se agarró con la historia desde Abraham y les trajo por todo el Pentateuco, y llegó a los profetas y demás, y les habló a los que lo iban a matar, y les comparó, les dijo: son ustedes igual y peor que sus antepasados, que perseguían a los profetas y los mataban. Y mire cómo lo dijo eso. Les dijo: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. La circuncisión es una operación que se hace en los varones. Es un corte que se hace en el físico, en el cuerpo. Y Esteban les dice: pero no ha sido circuncidados sus corazones. Y no se refería al corazón en la bomba, esa que hace así. No, se refería a corazón, significa el centro del pensamiento, el centro de la voluntad y de las emociones de un ser humano. Y él les dice: en vez de circuncidarse solamente la carne, debieron circuncidarse el corazón. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Se creen muy religiosos, guardan la ley, los rituales, pero su corazón está incircunciso. Les llamó, fue un insulto. ¿Cómo no lo iban a apedrear si les estaba hablando con todo? La verdad es que les estaba diciendo hasta de qué se iban a morir. Fue un sermón desafiante. Y ahora entendemos por qué dice el texto que crujían los dientes de coraje y lo apedrearon. Está bien claro que los judíos del tiempo de Esteban eran igual que los del tiempo de Joel. Tenían religión, tenían tradiciones, tenían rituales, días santos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. El mismo Señor Jesucristo habló de esto cuando predicó. Incluso el Señor Jesucristo citó un pasaje de Isaías 29:13, cuando dijo estas palabras. Las leen conmigo, por favor, están en la pantalla.
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto está en Mateo 15:8. Hermano mío, todo esto nos ayuda a entender que legalismo no es cristianismo. Legalismo no es cristianismo, seguir al pie de la letra ciertas reglas religiosas, ciertos parámetros que se establecen, no necesariamente es cristianismo. Esos cristianos legalistas que todo critican, que ven a un joven entrar con los pelos parados y se enojan conmigo, pastor, ¿por qué deja entrar a los jóvenes con pelos parados? Pues ¿qué hacemos? Se me traiga así 1 kilo de gel o algo, es baba de gorila, o ¿cómo se llama una cosa que se... moco? Está peor la cosa. ¿Quién sabe cómo nos irá a caer el chamaco? A lo mejor nos queda peor. ¿Qué hace? Hay gente así muy juzgona, muy legalista y anda viendo todo. Adora a Dios, circuncida tu corazón, rasga tu corazón o tu vestido. Declaraciones no son bendiciones. Se nota que estoy haciendo rimas. Como Joel es medio poeta, pues yo aquí estoy tratando de competir con él, por lo menos con rimas mexicanas. Legalismo no es cristianismo, declaraciones no son bendiciones. Hay gente que cree porque anda declarando cosas, ya por eso ya se cree muy cristiana por el que declara. Pastor, yo he declarado sanidad sobre usted, ya les he dicho. Que me van y me dicen ahí, pastor, he declarado sanidad sobre usted, ya no diga que es diabético. Pues yo, está bien, nomás que mi glucómetro sigue insistiendo que sí. Vaya y exorcice mi glucómetro, porque a lo mejor trae un espíritu dentro. Glucómetro, te ato, desato. Y, ¿verdad que dicen esas cosas? Este vato, ato, desato, este vato que está diciendo. Santurronería no es alegría. Dígame si no, digo, aquí entre nos, digo, al fin no está de quien hablamos. Pero no es cierto que la gente más santurrona, no santa, más santurrona, es amargada. No, fíjate, hasta Arjona lo dice, que de su calle la más religiosa era doña Carlota, que le ponchó 100 pelotas. ¿Qué juicio de andar ponchando pelotas a los chamacos? Y era la más religiosa, la más mocha, la más, ¿cómo se dice así? Beata. Y era amargada, le molestaban los niños jugando a la pelota. Alguien me enseñó que no confíes en un hombre en cuya puerta de su casa los niños no pueden jugar a la pelota. Si tú tienes un vecino, o usted es ese vecino, que es ese vecino latoso que le da coraje a los chamacos que andan jugando, pues vaya analizando más su corazón. Qué bendición tener a chamacos ahí jugando en mi calle y de repente golpean el portón de mi casa. Pues ¿qué tal que salgo y juego con ellos? ¿Qué tal que salgo y juego con ellos? Y les cuento alguna historia. El pirata Guti. ¿Oyeron mi historia, mi cuento del pirata Guti? No. Algunos sí, por supuesto. ¿Oyeron la historia de Apitipí y el equipo Mapamundi? ¿No saben de Apitipí y el equipo Mapamundi? Por Dios, ¿no han leído en su vida nada bueno? Son cuentos que yo inventé, que yo escribo y se los conté a los niños. Durante la pandemia teníamos un programa para niños. Hay un niño en nuestra iglesia, ya es adolescente, que se llama Alpatapá. Porque Apitipí se llamaba así por su nombre. Apio, Pinto, Timoteo, no sé qué. Tiene un nombre, pero sus sílabas son Apitipí. Y este niño se llama Alpatapá, pero su nombre se llama Patricio. ¿Aquí está Alpatapá? No, pero sí saben quién es Alpatapá. Ya no sé por qué estoy contando de Alpatapá y estas cosas. Sí. Así salgo con los niños, a lo mejor les cuento la historia de Apitipí y sus amigos del equipo Mapamundi. Investiguen, por favor, por qué se llamaba equipo Mapamundi. Y si quieren les cuento el cuento otro día. Pero salgo con ellos y juego con ellos. ¿Por qué? Porque santurronería no es alegría. Los rituales no son vitales. ¿Son buenos los rituales? Sí, son buenos. Es bueno hacer cosas que manifiesten. Sí, esta mañana unos jóvenes, unos hermanos se bautizaron. Ya les conté que unos triates se bautizaron. 3 chamacos, unos peladotes así flacos, pero altos. Y a los 3, uno por uno, del más grande al más chico, de edad. Porque el del medio era el más altote. Sí, gracias, ahí me lo saludan. Y hace ratito, ustedes y yo hicimos un ritual. Y dijimos, un símbolo. Pero no es vital, ¿en qué sentido? Que usted puede levantar la Biblia y decir toda la letanía y no leer la Biblia durante toda la semana. Viene aquí y lo dice junto con usted, lo sabe de memoria, lo puede decir así, lo puede decir mientras platica con su esposa. La palabra de Dios contiene este libro, ¿no es cierto? Porque ya se lo sabe. Y luego el lunes, amanece el lunes y usted no lo abre ni para nada. Ni en la tarde ni a mediodía, no lo vuelve a leer, lo guarda. El siguiente domingo en la mañana tiene una telaraña y un nido de arañas ahí que usted tiene que limpiarlo. Es más, lo abre y hay esos animalitos, esos como transparentes, no sé cómo se llaman.
que están en el papel, ¿verdad? Unos animalejos, no sé cómo se llaman. ¿Qué? Peces de plata. Y usted encuentra, sale toda una red de peces de plata, encuentra usted en su Biblia. Y se encuentra un billete por ahí que había dejado no sé cuándo. Hola, milagro, gracias Señor. Sí, fue Dios para ver si así la abres. Pero el siguiente domingo otra vez decimos la palabra de Dios contenía. ¿Estoy hablando claro? No dejemos de decir eso. No dejemos de bautizarnos cuando tengamos que hacerlo. No dejemos de hacer las cosas que hacemos, pero que sean de corazón, porque el ritual no es vital. Pero lo vital sí hace que el ritual tenga sentido, pero no al revés. De eso está hablando aquí Joel cuando, inspirado por Dios, le dice al pueblo: rasgad vuestro corazón, no vuestras vestiduras. Eso pasa en nuestro tiempo también. Podemos hacer cosas de cristianos sin ser uno. Hay gente que hace cosas de cristianos sin ser un cristiano. Podemos cantar sin adorar realmente. Ya les he contado de aquella vez que fui a una actividad así interdenominacional y estaba una señora cantando. Yo estaba un poco incómodo porque la señora se movía cuando cantaba, bailaba. Y entonces yo tenía pena de una pisotón, ¿no? en mis callos, porque la hermana se movía y cantaba y gritaba y no dejaba predicar. Cuando el que estaba hablando ahí, ella interrumpía y decía amén, sí. Y de esas que dice, dígalo pastor, dígalo pastor. Yo le iba a decir, pues si lo va a decir, dije lo que diga, pues si ya va, ya va. Pero cuando cantaba así, que llegaba al cielo, yo me sentía culpable porque decía, aquí estoy yo de roñoso, incómodo, cuando esta hermana está en el quinto cielo y yo acá todo de roñoso, porque sí estaba incómodo, confieso, estaba incómodo. Por lo de los pisotones, pues, y por esas cosas. Y luego de repente llega su niño o su niña, no me acuerdo, se le fue en lo espiritual, se le metió el chamuco algo, porque quién sé qué le dijo a la niña, se fue la niña y volvió al cielo. Aleluya. Ahí se me quitó la culpa. Sí, capta la idea, ¿verdad? Ahí se me fue la culpa por completo. Dije, no, sí estoy incómodo correctamente. Sí, aquí hay algo que, o sea, ni Hulk cambia tan rápido. Porque Hulk lleva tiempo, ¿no es cierto? Se enoja y empieza. No sé cómo es que lo de acá siempre le queda grande, le queda chico. Digo, siempre le sigue quedando, no sé cómo le hace. Son elásticos, hay que conseguir uno de esos. Pero va poco a poco, ¿no? Va poco a poco y ya. Y luego cuando se hace ya monstruo, no baja de repente. Y así que a la novia le dice, así como, no, sigue ya. Pero esta hermana, no hombre, más veloz que Hulk. Se puede cantar sin alabar realmente a Dios. Podemos aparentar que oramos sin que realmente tengamos un encuentro con Dios. Hay veces que personas hacen disque oraciones en público que no pasan del techo. No, de este menos que está rete alto, no pasan del techo, no hablan con Dios. A Dios no tienes que enseñarle textos bíblicos. Como dice tu palabra ahí en Joel 2, capítulo no sé qué, Señor. Y el Señor allá en el cielo buscando. Tráigame una Biblia, por favor, rápido, Joel, ábranla en Joel. Porque está diciendo algo que no sé dónde está. Es Dios. ¿Qué tienes que decirle textos bíblicos a Dios, por favor? Hay veces que oramos y no es oración, es presunción. Podemos servir incluso, podemos servir para lograr prestigio y gloria humana. Podemos dar incluso para ser vistos. Podemos dar incluso para ser vistos. Los primeros muertos en el cristianismo, sin ser perseguidos, murieron por eso. ¿Se acuerdan ustedes? Eran dos, muy cuates entre ellos, muy unidos en todo lo que hacían. Incluso su canto favorito era que nos entierren juntos. ¿Se acuerdan de ellos? Vendieron un terreno, una propiedad, y lo trajeron una parte y se pusieron de acuerdo. Vamos a decir que lo vendimos en esto para hacernos famosos, que digan que qué buenos somos. Está bien, viejo, sí, tú primero, yo después. Cuando llegue, y en esto vendiste la propiedad, sí, se murió ahí. Y luego llegó ella y dijo, también se murió. Y los jóvenes que habían sepultado a Ananías, sepultaron a Zafira. ¿Se acuerdan? ¿Sí saben de quién estoy hablando? Ananías y Zafira, por supuesto. Dieron, pero no estaban dando, estaban comprando gloria. Cuidado con eso, hermanos. Podemos incluso dar para ser vistos. Aprendamos que la tradición no es devoción, la tradición es tradición. Podemos ejercer o demostrar nuestra devoción a través de nuestra tradición, pero la tradición por sí sola no lo es. Es la devoción la que nos hace hacer las cosas. Alguien dijo, me gusta mucho esta frase, la tradición es la fe viva de los que murieron. Ellos ya se murieron, pero dejaron una manera de hacer las cosas. Y la tradición es la fe viva de los que se murieron. Pero esa misma tradición es la fe muerta de los que están vivos. Porque algunos están vivos, solo hacen lo que hacen porque así lo hacían los otros. Cuando usted y yo debemos hacer las cosas de corazón.
Y si alguna cosa que hacemos no coincide con lo que hacían los de antes, hagamos una cosa nueva. Hay gente que se molesta porque en nuestra iglesia no hay púlpito, porque no tenemos púlpito y porque yo no uso saco y corbata regularmente. Y no sé, algunas personas creen que la corbata es así como el efod sacerdotal. Hay iglesias en donde tienen corbatas ahí para cuando uno llega sin corbata, ¿sabía? En alguna ocasión di unas conferencias en una cierta iglesia, yo no usé corbata en las conferencias. Y el hermano me dice, pastor, le toca predicar esta noche, pero ahí tengo una corbata que le puede quedar. No se preocupe, sí traigo corbata. Sí tengo. Es más, tengo de más porque no hay qué hacer con ellas. Pero no se preocupe, traje una que sí rima con lo que traigo. Y me lo voy a poner porque sé que aquí es necesario hacerlo así. Porque las conferencias eran en los salones, no eran en el templo. Y yo no pensaba que fuera a ofender a nadie. Pero para subirme allá al púlpito sí tuve que usar corbata. Por cierto, había 2 púlpitos. Uno para los pastores ordenados y otro acá para los pastores no ordenados. Yo no usé ninguno. Porque ya ve que me muevo para todos lados y voy para todos. Y algunas hermanas sufren, ya no porque están en sus foquitos, pero antes sufrían porque siempre me acercaba y decían, pastor, se va a caer, no puedo ir el sermón, porque siempre usted está ahí temerariamente. Ya no soy temerario por esos focos, pero yo sí me muevo para todos lados. Es que no usé los púlpitos ni siquiera. Y de repente me metí al de no ordenados para ver qué se sentía. Porque si soy ordenado, dije, a lo mejor aquí ahí me da toques o algo. Aquí no es para ordenados, es el otro. Bueno, perdón, acá. Qué absurdo. Ahora, que los antepasados así establecieron, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, fueron grandes siervos de Dios. Fueron grandiosos siervos de Dios y sirvieron al pueblo, al mundo, y Dios los honra ahora con la vida eterna. Pero en este momento en que vivo, es diferente. ¿Sí saben mi definición de corbata? Es un trapo de limpieza con complejo de superioridad. ¿Sí? ¿De dónde surge la corbata? De un babero. Ese trapo que te pones acá para limpiarte los bigotes. En aquella época la gente usaba barba y demás, el atole se resbalaba por la barba, como el aceite de la unción sobre la barba de Aarón, y se limpiaban con el trapo, un trapo de limpieza. Pero en las cortes de los reyes comenzó a hacerse este trapo de limpieza cada vez más bonito y bordado, y el rato bordado con incrustaciones de perlas y no sé qué, y llegó a hacerse, ya no es trapo de limpieza, ahora nomás sirve para presumir. Porque dígame, ¿para qué sirve la corbata? Además de para contagiar el COVID. Porque contagia, ¿no es cierto? Es contagioso, es un factor de contagio. ¿Para qué sirve? Para nada, no sirve para nada. Es un trapo de limpieza con complejo de superioridad. Deberíamos usarlo para limpiarnos. Pero no, cuando usted y yo traemos corbata y comemos mole, ¿qué hacemos? ¿No lo escondemos? Si era para limpiarnos, hermano, déjelo. Pero no lo escondemos porque ahora no lo usamos para limpieza. ¡Qué absurdo! Tradiciones son la fe muerta de los que la fe viva de los que murieron, pero se puede convertir en la fe muerta de los que viven. Usted y yo debemos tener una fe viva ahora, haciendo lo que hacemos con sentido, con un propósito bien claro, no porque otros lo hicieron, sino porque nosotros deseamos, amamos, creemos de esa manera. No es malo hacer ruido, no es malo seguir rituales, tradiciones. Lo que es malo es no dar nueces. No es malo hacer ruido, lo que es malo es no dar nueces, es decir, fruto. Que nuestro ruido, que nuestro actuar, que nuestras nuevas tradiciones, que nuestras nuevas maneras de hacer las cosas sean como el agua que parte la peña, que moja la tierra, que mueve la turbina y que produce energía, fuerza, vida. En la Biblia, cuando se habla de Dios hablando, como en Apocalipsis, capítulo 1 y 2, cuando se describe a Jesucristo nuestro Señor, y también en otros pasajes proféticos del Antiguo Testamento, cuando se escribe a Dios hablando, dice como estruendo de muchas aguas. ¿Ha leído usted? Dice que alguien que tenía una voz como estruendo de muchas aguas. Me gusta el ruido de las aguas. ¿Nunca ha ido a una cascada usted? Algo así bonita, cascada, la 6ª cascada más alta del planeta en Basachiachis, Chihuahua. O la de allá de Chiapas, las cascadas de Agua Azul, y una muy grande que se llama Misolja. ¿No la han visto en persona? Si la quieren ver en el cine, renten Depredador 1, cuando van persiguiendo. ¿Quién es el actor? Es Arnold. Lo van persiguiendo y se cae así en un bosque y pasa por un así como resbaladero de lodo y de repente salta así cayendo en un lago bien bonito y una cascada atrás. Es Misolja, en Chiapas, precioso lugar. Usted puede ir y puede pasar por detrás de la cascada, bien bonita, hay una cueva ahí. ¿Cuánta agua? No es cuánta agua. Parte las peñas, hacen surcos en las montañas el agua. Y si somos listos los seres humanos y ponemos por ahí una productora de energía, ponemos una turbina, la mueve y produce millones, ¿cómo se dice? Kilovatios se dirá, de energía eléctrica. Ese ruido
como estruendo de muchas aguas, vale la pena, porque produce vida. Vivamos la fe desde lo profundo de nuestro corazón, de nuestras convicciones, de nuestra voluntad, de nuestro conocimiento. Que lo que hagamos tenga sentido, que lo que hagamos, aunque sea repetitivo, tenga valor, tenga sentido, que sí sea algo que estamos diciendo. Yo sé que hay personas a las que no les late tanto. Es más, hay quienes no hacen la declaración de fe, yo sé eso. Pero ¿sabe qué me emociona? Y ¿sabe qué me emociona siempre? Que veo el rostro de personas en los diferentes cultos. Siempre hay personas que les emociona mucho. He visto personas llorar cuando hacen eso. He visto a una persona que cuando hacemos eso, levanta su Biblia y cuando estamos terminando, la agarra así como que la abraza. Personas de esta reunión y de otras reuniones que hacen eso. Y me hace pensar, tiene sentido para esa hermana, ese hermano. Y para mí también tiene. Yo estoy a punto de predicar de aquí. Que no voy a saber lo que estoy diciendo cuando yo estoy a punto de tomar esto que está aquí y voy a compartirlo con todos. Tiene mucho sentido y tengo temor y temblor cuando lo estudio ahí en la casa. Y un día pregúntenle a mi esposa las chiripiorcas que me dan cuando encuentro enseñanzas en la palabra del Señor. Me emociono y parezco un niño chiquito. Pregúntenle a mi esposa, porque de repente le digo, aprendí algo, mira mi vida, esto me enseñó Dios. Y yo noto así que mi esposa que me ve como, ahí está este chamaco, aquí emocionado. ¿Cómo no voy a levantar la Biblia y decir que la palabra de Dios contenía este libro? Es todo eso que digo después, igual que usted. Tiene sentido. Pero puedo decirlo sin sentido. También puedo decirlo de memoria, como una tradición que es muerta, que otros la dijeron y me la dejaron. Y puedo decirlo. Por eso el profeta dice que quebrantemos nuestro corazón. Sí, que lo vivamos en lo profundo y que sea de verdad, que sea de todo nuestro ser. Vivamos la fe desde lo profundo de nuestro corazón entonces. Siguiente refrán. Camarón despierto se une al plan de Dios. ¿Cómo dice el refrán original? Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, o versión moderna, termina en el cóctel. Sí, ¿verdad? Camarón que se duerme, pero aquí este es el refrán que yo les propongo. Camarón despierto, que no se duerme, se une al plan de Dios. La corriente de la gracia de Dios es más fuerte y mejor que la corriente del mundo. Mire, este pasaje es muy interesante, es muy importante. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Esto es importante. ¿Cuántos fueron Boy Scout aquí? Hay algunos cuantos caballeros de asos de antes. Cuando el aquela, el líder de los lobatos, o el jefe de patrulla, o el jefe de todo el club de Boy Scouts, sonaba el silbato y un ruido determinado, porque había claves también. Era convocatoria, asamblea, cónclave. Todos tenemos que venir y estar firmes ahí. Scout siempre listo y esas cosas. Es una convocatoria. Esto es eso. Tocad trompeta en Sión. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Y luego viene aquí, ¿quiénes son los convocados? Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré de alejar de vosotros al del norte, y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Aquí habla de un perdón de Dios, y por eso dicen, llamen a todos, convoquen a todos. Mire, habla de todo el pueblo, los ancianos, los jóvenes y los niños. Y luego, sin importar lo que estén haciendo, mire cómo dice, me da risa esto, porque dice, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. ¿Sabe de qué estamos hablando, hermano, aquí? Que deben venir todos y no importa lo que estén haciendo. Si se acaban de casar y están por iniciar su luna de miel, interrumpan, luego consuman su matrimonio y vengan a la reunión. Eso sí cala, ¿no es cierto? Usted dice, no, espérense, apenas llegamos a Cancún y ya nos quieren regresar. Lo que está diciendo aquí el profeta de una manera hermosa es que esta convocatoria es muy importante. Vengan todos, dejen de hacer lo que estén haciendo. ¿Qué pudiera ser más indejable? No sé si existe esa palabra. ¿Qué pudiera ser más indejable que haberte casado y estar en tu luna de miel?
No, pues ya casado y estás de vacaciones puedes regresar, pero recién casado, espérate, no. Tenemos 2 años planeando esto y este amigo quiere que nos regresemos. Especialmente líderes religiosos los convoca, ustedes sacerdotes, líderes religiosos, maestros, oren al Señor pidiendo perdón, buscando su rostro. Y luego la frase que responde a la pregunta, ¿por qué nos vamos a juntar? ¿Se acuerdan en la introducción? Nos dijeron los eruditos que hicieron este video de la introducción. Dice, curiosamente Joel, no menciona los pecados del pueblo. No le dice al pueblo, arrepiéntete por este y este y este pecado. No. La razón que da Joel para que el pueblo se arrepienta es el perdón de Dios. Júntense, vengan. ¿Por qué? Porque nos va a perdonar. No dice porque somos de lo peor y estamos en el hoyo, que sí era cierto eso, pero no lo dice. La razón es esta. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, solícito, ocupado, urgido de, aplicado a, eso es solícito. Bueno, veamos otras versiones de la Biblia para traducir ese texto. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. La Reina Valera actualizada dice, entonces Jehová tuvo celo por su tierra y se apiadó de su pueblo. La Nueva Versión Internacional dice, entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y la traducción en lenguaje actual traduce así, Dios ama mucho a esta tierra, por eso nos tendrá compasión y nos responderá. Vengan, todos, ancianos, niños, los que maman, vengan, traigan a los chamacos. Si van a venir los que maman, también viene su mamá, ¿no es cierto? Y los novios, interrumpan por favor y vénganse. ¿Por qué? Porque Dios va a perdonarnos. Es por supuesto, esta es una metáfora hermosa de lo importante que es buscar a Dios. Nada es más importante que buscar a Dios y vivir sus planes. No hay tiempo que perder, porque se puede perder la vida. Grandes, chicos, medianos, necesitamos buscar a Dios. Laicos, se dice así a los que no son pastores, que es un mal término. Laicos son todos somos laicos. Yo también soy laico porque soy pueblo, laos, pueblo. Laicos, siervos, patrones y trabajadores, todos. Aún los que están felices en su cámara nupcial deben hacerlo, porque Dios nos ama, es bueno y quiere perdonarnos. Esta es la noticia, esta es la razón por la que debemos ser convocados, por el amor de Dios. El desafío es muy claro. Hay una corriente del mundo que nos lleva a la destrucción, pero también hay una corriente de gracia divina que quiere llevarnos a la vida. La pregunta es, ¿a cuál vamos a dejar que nos arrastre? Querido joven, querido hermano, ¿a cuál vas a dejar que te arrastre? ¿Cuáles son los valores que vas a seguir? ¿Los del mundo, los de Dios? ¿Cuáles son los valores que vas a seguir? Los últimos programas las últimas ocasiones del programa Sin Cubrebocas han abordado los hermanos George y Eli, temas como esos. George decía de los jóvenes que no desean casarse, que no valoran el matrimonio. Y yo respeto a cualquiera que primero quiere terminar su carrera y que no sé qué, respeto, por supuesto, es bueno planear bien y dice, no, ahorita no me... Pero ¿sabe a quiénes no respeto mucho? A los que no quieren casarse, pero quieren vivir como con los derechos del casado. Los que quieren disfrutar todos los privilegios sin afrontar y sin comprometerse con las responsabilidades. Pero así es el mundo, esa es la corriente del mundo. El mundo eso hace. ¿Cuál corriente vas a dejar que te lleve, que te arrastre? ¿La del mundo o la de Dios? ¿Cuál corriente? Este es el punto aquí. Hay una corriente del mundo que nos lleva a la destrucción, pero también hay una corriente de gracia divina que lleva a la vida. ¿A cuál corriente vamos a dejar que nos arrastre? También hablaron los jóvenes los hermanos Yoshi y Eli del noviazgo, porque ya tienen 2 programas que no hablan del noviazgo. En el mundo el noviazgo se vive de una manera determinada, hasta se han cambiado los términos. Ahora se usa el amigobios. ¿Sí? ¿Se usa eso? Se usan friendzone, amigos con derechos, cosas de esas. Y las películas acuñan esos términos y los hacen famosos y los dignifican. Las películas los dignifican, los enaltecen, los exaltan y los convierten en leyes para algunos jóvenes. ¿Cuál corriente vas a seguir, hermano joven? Y los adultos también tenemos nuestro mundo que nos arrastra, por supuesto, y también hay terminologías, también hay cosas que nos arrastran a nosotros, que el mundo enseña. ¿Cuál corriente vamos a seguir? Hay una corriente del mundo que nos lleva a la destrucción, pero también hay una corriente de gracia divina que quiere llevarnos a la vida. ¿A cuál corriente? Camarón, camarada, camarón despierto se une al plan de Dios. Así es que cuidado con eso. Por eso puse este refrán acá, porque aquí vemos una corriente de Dios. Vengan todos, despierten todos, vengan, interrumpan lo que sea, porque viene a perdonarnos Dios.
Eso es maravilloso. Y luego sigue diciendo otro refrán para la enseñanza: más vale ahora que nunca. ¿Cómo dice el refrán originalmente? Más vale tarde que nunca. En cuestión de Dios, no, tarde no vale. Más vale ahora que nunca. Cuando Dios está al control, nunca es tarde. Tierra, aquí le habla metafóricamente Dios a la tierra. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, ahora también los animales, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y luego se refiere a los hombres. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos, gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y aquí viene el texto crucial y hermosísimo. Leen conmigo el versículo 25, primera parte, por favor, está subrayado en la pantalla. ¿Cómo dice? Y os restituiré los años. Hasta ahí, he batallado con esta palabra desde el sermón de las 8. Y os restituiré. ¿Ya la pude decir bien? Vientos. Soy el rey de la restitución. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón. Y sigue hablando y habla de restauración completa integral. ¿Se acuerdan que vimos en la introducción? Joel habla de dos catástrofes. Uno de ellos muy seguramente se refiere a una catástrofe natural que hasta la fecha todavía existe en aquellos países de aquel lado del mundo. Las plagas de la migración de las orugas. Las orugas son una especie de chapulines un poco más grandes que los que conocemos nosotros. Vuelan y se reproducen por billones. Millares y millares se reproducen, tanto que cuando llegan acabarían en cuestión de minutos con todo el bosque de Chapultepec. Donde hay verdor, llegan y matan todo lo verde, comen todo lo verde. Son tan voraces que cuando se acaba lo verde, se devoran entre ellos y hay canibalismo entre ellos. Y resulta que cuando llegan a algún lugar, es una tragedia, hasta la fecha sigue siendo una tragedia. Ahora son menos los fenómenos, pero siguen existiendo. Pero se dice que cuando llegan a un lugar, se oscurece el sol. Es de día y parece de noche. Porque de veras es una nube, millares y millares de animales de esos, acabando con todo el verdor. Y es probable que la primera descripción de este tipo que hace Joel se refiere a un fenómeno así, que trajo destrucción a los pueblos. Pero lo usa también como metáfora de una destrucción que más adelante sucede. Ya no son chapulines, sino son naciones que destruyen al pueblo de Israel, que es de lo que hemos estado hablando con los otros profetas también. Pero se usa metafóricamente. Ahora este hermoso poema profético nos describe la bendición del perdón y la restauración de Dios en la vida integral del pueblo. Ahora nos habla de una provisión integral que incluye la restauración de la naturaleza, por eso le habla a la naturaleza y a los animales, que habla de la restitución del estado de ánimo del pueblo, habla de la restitución de las condiciones de las cosechas y la provisión en los hogares, porque dice que en el hogar, no lo leí eso, pero dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás se avergonzado. Y habla de provisión. Antes habló sí, comeréis hasta saciaros, es decir, habla de restauración en todos los asuntos del hogar. Pero hay una expresión interesante, volvamos a ella: y os restituiré los años. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto el sueño de todo ser humano? Tener una nueva oportunidad para redimir el tiempo. ¿Cuántos de los aquí presentes tienen más de 50 años? Levanten su mano, compañeros. No la bajen, por favor, un ratito así, no la bajen. Solo bájela quien nunca ha tenido este pensamiento: me gustaría regresar en el tiempo y evitar algo que hice o hacerlo de diferente manera. El que nunca haya pensado eso, bájela. Son de los míos, gracias. Sí. Todos tenemos así una especie de frustración en el corazón, que hubiéramos hecho algo mejor. Qué absurdo esa mujer famosa que ponderan tanto las mujeres. Edith Piaf, que dijo: no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, porque todo lo que hice es lo que me ha traído hasta aquí. Qué insensatez más grotesca y absurda. ¿Cómo que no me arrepiento de nada?
Usted y yo tenemos montones de cosas de que arrepentirnos. Hubo cosas que debimos ser, pero les encanta a algunas personas decir eso. Como dijo fulano de tal. No, ¿cómo que no te arrepientes? Pasa al infierno, porque la Biblia dice que el cielo es de los arrepentidos. ¿No es cierto? ¿Cómo que no te vas a arrepentir? Pues si ni modo que hayamos sido perfectos. Que eso te trajo hasta acá no es ninguna gracia. El mundo no está en una situación que digamos que alabado sea el mundo, qué bonito estamos en problemas. Tenemos un mundo maravilloso, equilibrado que Dios nos dio y lo hemos echado a perder, lo hemos desequilibrado de todo a todo y tenemos problemas. ¿Cómo que no nos arrepentimos? Todos debemos arrepentirnos, uno por uno y todos juntos. Pero dice Dios, le restituiré. Ya empecé otra vez con los problemas. Qué maravillosa expresión. Es la gracia en su máxima expresión. Tener una nueva oportunidad para redimir el tiempo. O sea, recuperemos el tiempo perdido, experimentando el perdón y la restauración de nuestra vida. Déjeme lo digo de esta manera, hermanos míos, todos nosotros, usted y yo, fuimos creados por Dios con un propósito y nos puso en este planeta para hacer algo. Algo más, salud. Algo más que ser un simple ser vivo, como nos dicen en la escuela, que nace, crece, se reproduce y muere. Algo más que, como dicen los que saben, que todo ser humano debe plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿verdad? Y hay unos que no escriben libros, pero tienen más hijos que uno. Y otros, para no dejar, también plantan más árboles que uno. Algo más que eso, algo más que lo que hace cualquier otro ser humano. Todos nosotros fuimos puestos aquí para hacer algo que nadie más va a hacer. Y usted dice, ¿lo tenemos que hacer? Sí, lo tenemos que antes de morirnos. Sí, sería bueno. Todos lo hacen. No, ese es el punto. No todos lo hacen. No, hay gente que se muere sin hacer lo que le tocaba hacer, porque se dedicaron a otra cosa, porque es una invitación de Dios, pero no todos la aceptan. Voy a ponerles varios ejemplos de sucesos como esos. Moisés. Alguien dijo algo muy hermoso de Moisés, el hermano Moody. Dijo de Moisés. Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, ahí con la hija de Faraón, creyéndose príncipe de Egipto. Pasó 40 años creyendo que era alguien. Pasó otros 40 años aprendiendo que no era nadie. Se fue huyendo, fugitivo por asesino, y terminó cuidando las ovejas de su suegro. Y pasó los otros 40 años viviendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Me gusta la idea. Pasó 40 años creyendo que era alguien, 40 años reconociendo que era nadie, y 40 años sabiendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. ¿No es hermoso eso? Un tercio de su vida, 2 tercios de su vida, los pasó haciendo lo que no era el plan de Dios para su vida. Y los últimos 40 años, a los 80. ¿Alguien aquí tiene 80 o más años? Levante su mano, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Qué lindos, qué lindos. Bueno, como vi el rostro de algunos hermanos, sé que han hecho bastante cosas por el Señor ya. Pero oiga, si usted, ¿cuántos tienen de 89 para abajo? Por favor, levanten su mano los de 89 para abajo. Chavalos de plano. Usted y yo no tenemos derecho a decir, es que ya estoy muy grande. No tenemos derecho. 80 tenía Moisés. Y le dijo a Dios, va que va. Después de 80 años, en los que fue príncipe de Egipto, asesino, fugitivo, cuidador de ovejas ajenas, fue llamado a redimir a su pueblo en el tiempo de su vida que le quedaba y realizó en el nombre del Señor una tarea extraordinaria. En sus últimos 40 años, dice aquí 20, pero es 40, en sus últimos 40 años fue libertador, legislador, pastor, gobernante y el extraordinario líder que Dios usó para dar identidad a su pueblo. Sí redimió el tiempo, bendito sea el Señor. Sí redimió el tiempo. A los 80 todavía no hacía lo que Dios había destinado que hiciera. Dios lo cuidó. Aquella canasta que desde entonces se llama Moisés para nosotros ahora. Aquella canasta y aquella agudeza mental de su hermana María, que era lista la chamaca. No crea usted que la hija de Faraón se lo encontró así nomás. No, hombre, la María fue y lo puso ahí como diciendo, vete para allá para donde está la hija de Faraón. Fue todo tramado. Era lista la chamaca. Todo eso que Dios hizo por aquel chamaca. Uno dice, uno no puede enseñar con esa historia a los niños y decirles, Moisés tenía mucha fe. ¿Cuál fe tenía? Pues si ni era un niño, él nomás se dejó. Él no hizo nada. Cuando fue grande fue que tuvo fe. Pero en ese momento no fue fe de él, fue de fe de María y de Jocabed y de su padre y de los que lo rodeaban. Hermano mío, pero al fin de cuentas redimió el tiempo, hizo lo que le tocaba hacer. Otro ejemplo, Pablo. Pasó gran parte de su vida, su niñez, su adolescencia, su juventud, su adultez, luchando contra el plan de Dios, luchando contra Dios. Si no me lo quiere creer, lea Hechos capítulo 9, cuando es derribado y una luz no puede ver, queda ciego de hecho después de eso. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Saulo, sorprendes, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No sigues de discipulado, no, persigues para matarme, porque matas a mis hijos. Pasó gran parte de su vida persiguiendo al cristianismo, actuando en contra del plan de Dios, y después de una crisis de fe, gastó todo lo que le quedaba de vida para promover el cristianismo. Pero hay que decirlo, ese tiempo que le quedaba era más breve que el tiempo que había vivido ya. Pero redimió el tiempo, sí, Dios mío. Después de gastar su vida persiguiendo a la iglesia, participando en la muerte de Esteban, por ejemplo, se convirtió en el más famoso apóstol, autor de casi la mitad del Nuevo Testamento, fundador de muchas iglesias y formador de muchos pastores. 13 cartas escribió. Ahora mismo estudiamos 2 Corintios en los cursos avanzados. Me encanta esa carta. Yo no sabía que tenía tantas bendiciones. Los últimos estudios de 2 Corintios no he podido hacerlo más que de un versículo por versículo. Ha tenido tantas enseñanzas que no he podido irme así de un pasaje grande. No, versículo a versículo, porque cada versículo dice cosas, los 4 puntos cardinales de la generosidad. ¿Cuántos están estudiando cursos avanzados? ¿No es cierto que hemos ido de versículo a versículo, hermanos? Uno por uno. Porque dice tantas cosas. Y este amigo, este perseguidor de cristianos, que por poco y malgasta su vida, siendo usado por el diablo en contra de Dios, pero bendito sea Dios, se convierte sensible a la voz de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Le dijo el Señor, eres una mula tirando patadas y estás picándote. Los aguijones eran un palo que ponían los que tenían una carreta para que el animal, si era mañoso, tirara una patada, se picara de tal manera y le produjera tanto dolor que no lo volviera a hacer. Y el Señor le dice a Pablo, tú sigues tirando patadas. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. O sea, le dijo mula porque los seres humanos no dan coces, los seres humanos damos patadas. ¿Quiénes dan coces? Pues los animales, las bestias. Le está diciendo, ¿se fija cómo le dijo el Dios con mucho cariño a Pablo? Eres una bestia peluda que nomás estás maltratándote a ti mismo. Porque estaba en contra, pero se convierte y su tiempo es redimido. Me encanta eso. Después de gastar su vida, insisto, sirve al Señor. En los últimos años de su vida fue el teólogo más importante del inicio de la iglesia cristiana, y algunos opinan que es el teólogo más importante de la historia de la fe. Punto. Da tanto que sus reflexiones teológicas están en la Biblia. Ningún otro teólogo de la historia que no sean los autores de la Biblia podía tener ese privilegio, y él sí. Y no era un chavalillo cuando comenzó a redimir el tiempo en su vida a Dios. Sin importar lo que estemos viviendo ahora, hermano mío, dispongámonos en las manos de Dios para restituir los años de nuestra vida, creyendo, sirviendo, dejando huella. Si usted es un joven, ahora tienes una bendición bien grande. ¿Cuántos de los aquí presentes, hermanos, se convirtieron ya grandes? Ya habían violado los 10 mandamientos. Me refiero, ya estaban grandes. Estoy hablando, qué sé yo, de 40 para arriba, 45 para arriba. ¿Cuántos se convirtieron después de esa edad? Levante su mano, por favor. Gracias a Dios por ustedes. Joven aquí, precioso joven. ¿Cuántos años tienes? ¿30, 35, 24, 18? Por Dios santo. Qué bendición que conozcas al Señor tan joven y que tengas la posibilidad de que Dios redima tu tiempo, tu vida desde ahora. Alguna vez, cuando era seminarista, prediqué en una iglesia donde me pusieron a predicar así. De repente el hermano dijo, vamos a leer este texto, y después de que lo leímos dijo, hermano, predíquenos de este texto. Imagínense, yo ni había leído ese texto en mi vida porque era de un profeta del Antiguo Testamento. Pasé al frente y como soy listo, tengo cara pero no soy tanto, dije, vamos a orar. Hermana, ore por favor. Le vi la cara de muy religiosa, dije, esta hora largo, que ore mucho, hermano. Mientras yo leí el texto otra vez, Señor, sí, preparé un sermón y sí me alcanzó para 3 puntos. La oración de la hermana me alcanzó para 3 puntos. Pero cuando prediqué, parece que me fue bien en el sermón o algo, porque un viejito que estaba por ahí fue a saludarme y no podía ni hablar. Tenía así como esa que da sollozo, se dice, no podía hablar. Y luego finalmente pudo hablar y lloró, y se limpió el rostro y me dijo, es que usted me recuerda a mí. Cuando yo tenía su edad, yo tenía pasión por Cristo. Y creo haber sentido el llamamiento de servir a Dios, de ser pastor, de ser predicador. Pero ¿qué cree? Yo no acepté porque yo tenía mi carrera, mi profesión, y yo quería tener dinero y eso. Y sí, conseguí todo, dice, eso que quería. Sí lo tengo, pero ahora soy viejo y ahora quiero servir al Señor y ya ni me invita nadie a nada. Y cuando lo vi a usted predicando, me dio sentimiento
Y luego me dijo así, me agarró así, de esos que muy confianzudos y te agarra el cachete y demás. Pero yo sabía que era Dios que me estaba diciendo algo y me dijo, por favor siga predicando. No se arrepienta nunca. Y no busque otra cosa que hacer esto que Dios lo puso a hacer. Por favor, yo cometí un error, no lo cometa usted. Tómala. Fue un gancho al hígado de mi vida. No es que yo anduviera queriendo así abandonar el ministerio, no, me apenas andaba en eso. Estaba primero o segundo año del seminario, algo así. Pero ese viejito fue un profeta de Dios para mí, que me dijo algo que ahora debo cuidar, y por eso lo recuerdo con todo el corazón. Joven precioso, por favor. Y usted la edad que tenga, hermano, ya dijimos, de 80 años para abajo, nos comparamos con Moisés. Hagamos lo que nos toca. Dejemos que Dios redima el tiempo de nuestra vida. Y ahora sí, alcance lo que se propuso alcanzar cuando nos creó. Sin importar lo que estemos viviendo ahora mismo, dispongámonos en las manos de Dios para restituir los años de nuestra vida, creyendo, sirviendo, dejando huella. Y si eres un joven o un adulto joven o un adulto más allá, y este mensaje te ha estado hablando Dios, te ha estado diciendo cosas, pues acéptalo, y a partir de ahora, vayamos, hagamos lo que tengamos que hacer. Si hay tiempo para enmendar las cosas. A veces algunas personas cuando yo predico me dicen a la salida, de buena manera, nadie me lo ha dicho de mala manera, todos me lo han dicho de buena manera, como dice, pastor, nomás a mí me predicó, pues ¿qué le pasa? ¿Que nomás yo vengo al culto? Alguien me dijo recientemente, oiga pastor, ya predíquele a los demás, ¿no? Porque se refería a que nomás a él le predico, pero yo digo, qué bendición que sientas eso, qué bendición que de repente piensas, eso va para mí, qué bendición, qué bueno, porque Dios te está diciendo algo. ¿Tienes tiempo ahora para hacer? Aunque tengas 80 años, tienes tiempo ahora para hacerlo mejor, para hacerlo bien. Y además hay otro refrán, más vale ser invitado que no llegar a tiempo. ¿Cómo dice el refrán correcto? Más vale llegar a tiempo que ser invitado. Eso no va con el Señor. No, Señor, aquí tienes que ser invitado. Pero te tengo noticias, todos somos invitados. Y más vale ser invitado que no llegar a tiempo. Así dice la declaración, acá el refrán reciclado. Solo hay una bendición más importante que ser invitados por Dios, y es esta, el aceptar la invitación a tiempo. Acéptala ahora mismo. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande, espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El texto termina con un tema que Joel mencionó 3 veces en su libro: antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Se trata de un tema de toda la profecía del Antiguo Testamento. También hablan del grande y espantoso día de Jehová. También hablan de eso Isaías, Abdías, Sofonías, Zacarías, Malaquías, Amós y Ezequiel. Para entender qué significa eso del Antiguo Testamento, si vamos al Nuevo Testamento, también se habla de eso en Mateo y en el Apocalipsis. ¿Qué es el grande y espantoso el día de Jehová? ¿Qué es eso? Déjenme decirles, el día del Señor habla de un evento en el que Dios, de manera deliberada, poderosa y definitiva, intervendrá para poner todo en su lugar. Es como si en una escuela están peleándose 2 chamacos y están unos diciendo, no, es que él tuvo la culpa, no, es que él no sé qué, y de repente llega el director y dice, momento, aquí se va a hacer esto, y pone todo en orden. Eso es el grande y espantoso día de Jehová, cuando él interviene y pone las cosas en su lugar, y le dice a los malos, malos, y a los buenos, buenos, y no confunde las cosas, y establece de dónde está la raya que divide a las ovejas de los cabritos, a los peces de la red que son puros y a los alimañas del lago que son impuras y que no se deben comer. Jesús contó ilustraciones, parábolas sobre eso, y habla de eso esta declaración. El grande y espantoso día de Jehová habla de un juicio para unos y de misericordia y esperanza para otros. Insisto, eso está en las parábolas de Jesús. Habla de venganza sobre el mal y de restauración para los que son pueblo. Habla de salvación del pueblo en diferentes etapas de la historia, porque al parecer varios profetas hablaron de un suceso en su tiempo al que llamaron el día de Jehová, el día del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pedro
Pedro, Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el día del Pentecostés, en el milagro de las lenguas y todo aquello, cuando los individuos que estaban alrededor dijeron, están borrachos porque están muy raros, tan extraños, porque algo los poseyó y no sé qué. Y Pedro dice, no estamos borrachos, si son las 3 de la tarde, es muy temprano. Les dijo, esto es lo que dijo Joel. Y Pedro cita esto que leímos, está en Hechos, porque Pedro cita a Joel y dice que eso está pasando en ese momento. Ahora, en ese momento que Pedro está predicando, ¿la luna se hizo roja y hubo tinieblas? No, porque es simbólico. Porque hay una cosa interesante. Este grande y espantoso día de Jehová es algo que se cumple en la historia. Sucedió varias veces en la historia cuando Dios intervino. Por ejemplo, cuando la plaga de los primogénitos, y que mueren todos los primogénitos en Egipto, excepto en los judíos no, y que salen, ese fue un grande día de Jehová. Dios intervino y puso las cosas en su lugar. Faraón, deja salir a mi pueblo porque yo ordeno, y San se acabó. Y el pueblo sale, fue un grande día de Jehová. Y también fue un grande día de Jehová cuando David mata a Goliat y cuando los hebreos a gritos tiran la ciudad de Jericó, porque Dios se manifiesta, interviene y hace algo. Pero también habla el grande y espantoso día de Jehová de algo futuro escatológico, algo que no ha sucedido todavía. Ahora bien, esto es así porque así son las profecías del Antiguo Testamento. Regularmente tienen 2 cumplimientos, uno en la historia de ese momento presente y uno en el cumplimiento futuro. Ahora, el poema de Joel dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y por espantoso me gusta más decir la palabra tremendo. La idea de espantoso no es de espantarnos, de tener miedo, sino de grandiosidad. ¿De qué habla esto? Esa frase se refiere a un evento que Dios realiza, pero también se refiere a algo que Dios realizará. Esto nos hace pensar lo siguiente, hermanos. La restauración de la que habla es una experiencia anterior al día del Señor en el sentido eterno, porque dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga ese día. Entonces habla de algo anterior. Es decir, que usted y yo siempre vivimos en un intermedio entre la salvación de Dios que ya realizó por nosotros y la salvación que Dios hará en el final de los tiempos. ¿Por qué dijo Pedro que lo que estaba diciendo Joel se cumplió ese día del Pentecostés? Porque ciertamente en ese contexto de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la llegada del Espíritu Santo a la presencia en el corazón de los seres humanos, esos eventos son un grande y tremendo día de Jehová. Él se hace presente en su iglesia. Pero todavía habrá en el futuro un grande y tremendo día de Jehová, cuando Él dé final a la historia y haga juicio sobre todas las naciones, sobre todo ser humano. Y entonces lo que está diciendo Joel es que ustedes y yo vivimos justamente en medio de esas dos cosas. Usted y yo siempre vivimos en el intermedio entre la salvación que Dios ya realizó para nosotros y la salvación que Dios hará en el final de los tiempos. ¿Y saben qué es lo que reina en este tiempo intermedio? ¿Saben qué es lo que rige la vida de este tiempo intermedio entre el grande día de Jehová? Él se manifestó, a los hebreos se les manifestó muchas veces, liberándolos, dándoles victoria y demás. En el día que nace Jesucristo entre nosotros y luego muere y resucita, es el grande día de Jehová, pero falta el otro. Y en medio, ¿sabe qué es lo que hay? ¿Sabe qué es lo que reina en medio de estas dos eras de la historia? Léanlo conmigo, por favor. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Entre el grande día de Jehová, el que queramos identificar en la historia, yo me quedo con el grande día de Jehová cuando Él resucita entre los muertos y cuando asciende a los cielos y su Santo Espíritu entra en el interior de la iglesia y comienza una nueva etapa, el nacimiento de la iglesia, el libro de los Hechos. Ese fue un grande día de Jehová. Y entre ese día y cuando Cristo regrese y finalice la historia, lo que queda es que el que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Este es el mensaje de Joel para nosotros. Estas palabras de Joel que usó Pedro también nos hablan de esa invitación de Dios a todos a creer y a experimentar la salvación. Eso es lo que rige el día de hoy la historia. Hay una invitación de Dios abierta
Por eso les hablé de una invitación, por eso dije desde el principio, es urgente aceptar la invitación. Yo he aceptado invitaciones importantes en mi vida. He aceptado invitaciones importantes en mi vida, como esa invitación, sí la acepté 2 veces, de ir ahí al Palacio Nacional, y sí me sentí bien estar ahí y codearme con otros líderes religiosos. Conocí a Artenógenes. Artenógenes era en ese momento el obispo de la iglesia ortodoxa griega. Me pregunté cómo se pone ese vestido tan grande. Tenía un vestidote así grande, un báculo, una mitra o algo así. Yo me sentía especial junto a él. Me tocó sentarme junto a él cuando el informe. Y más allá estaba otro. Mi vecino en la calle donde vivo es el obispo de la iglesia anglicana. Un tipo, buena gente, es uruguayo, él y su esposa. Son lindos vecinos. Nos vemos cada temblor que salimos a la calle. Nos saludamos. De verdad. Hasta nos decimos, hasta el próximo temblor, sí, hasta pronto. Hasta la próxima, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Hasta la próxima alarma sísmica nos vemos. Porque los 2 matrimonios son así como ya grandecitos. Creo que ellos más, ¿verdad? Más grandecitos. Entonces, pues no salimos mucho, no tenemos niños ahí jugando en la calle, nada. Entonces nos saludamos cada temblor. Y conocí al obispo metodista. Había un hermano en esa época, un tipo así grandotote, que yo dije, este es descendiente de los filisteos o algo así, porque yo le decía a los metodistas, tienen un gran presidente, como de 2 metros. Conocí a otros de otras denominaciones. Fue lindo eso, fue suave eso. Acepté esa invitación en varias ocasiones. Un día acepté una invitación en la iglesia donde trabajaba. De esa iglesia me ayudaban para el seminario. Yo trabajaba en una de sus misiones. Y un día una hermana de la iglesia me invitó a comer a su casa. Me dijo, oye, Gibeto, te invito a comer a la casa para que la Jenny y yo te demos de comer ahí en la casa. Era mi suegra. Todavía no era mi suegra, pero ella es tabasqueña y habla así como la negrita de los ojos. Oye, Gibeto. Ya como estaban dándome de comer, me dijo, oye, Gibeto, ¿y tiene novia? La regué yo porque le dije que sí. Le dije, sí, hermana. Creo que había postre, pero ya no me lo dieron porque sí había postre, ¿verdad? Y ya no me quisieron dar. No es cierto, pero esa invitación fue importante porque ahí conocí a la Yani. Y yo sí no quería ser un rufián y no quería ser un perverso porque sí tenía novia y no quería ser mala onda, pero que se me pareció bonita, sí me pareció bonita, la verdad que sí. Pero ahí comenzó una historia, la miré, me miró, nos miramos. Ella oró por mí, oró tanto que aquella me botó a la porra y después de un tiempo tuve la libertad de enamorarme de ella. He tenido invitaciones lindas. Un día me invitó una amiga de la prepa, preparatoria, colegio de bachilleres, plantel 3, segundo D. Me invitó a una fiesta en su iglesia. Yo entendí por fiesta, pachanga, baile, cosas de esas. Era un culto, la Semana de la Juventud. Era un culto, era la hija del pastor. Ahora entiendo por qué era tan seria. Era la hija del pastor. Fui a la mentada fiesta porque acepté la invitación de Vilma Arellano Somarripa. También acepté la invitación de Ruth Eusebio, que estaba sentada junto a mí y me hacía así con el codo cuando el predicador decía que levantara la mano para saludar a Cristo. Yo en un principio pensé, ¿qué les pasa aquí? O sea, ¿ven algo bueno y se le lanzan o qué? Perdón esa payasada. Pero no, Ruth Eusebio lo que quería era que yo me entregara a Cristo. Después se convirtió en mi oveja porque fui pastor de ella. Me invitaba a aceptar a Cristo. Ella y Abel Gómez también, a grito abierto, amenazaba con lanzarme la Biblia y yo veía que era bastante grande la de púlpito y quería lanzármela a la cabeza. No había muchos en el templo, eran unas 20 personas, no sé cuántos, era un culto, bastante pocas personas. También acepté la invitación del hermano de Ruth Eusebio, Luis Eusebio. Van a venir al Crece ellos 2, creo, o Luis por lo menos, que pasé al frente y me invitaba a orar. ¿Quieres orar? ¿Quieres que yo ore por ti? Acepté esas invitaciones, importantes invitaciones. Pero esta otra que acepté, que no sé cómo describirla, fue que yo sí me pregunté, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Según yo soy ateo, porque yo era medio ateo, medio comunista y esas cosas. Oré al Señor, lo hice en voz alta y me oyeron los que estaban ahí, cosa que no debía haber hecho, pero dije, Señor, si es cierto, si es verdad que existes, si es cierto que lo que dicen estos fanáticos religiosos, tú existes y de veras me amas, como dice este amigo, pues pruébamelo, porque si no estoy contento con quien soy, haz algo en mi vida. Yo fui a esa iglesia, 17 años, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, literal todo. Sí estaba flaco, sí estaba cansado, ojeroso y sin ilusiones, porque de veras no dormía, incluso me llevaban con psicólogos y no sé qué, porque sí la pasaba mal.
No sé cómo fue eso, pero sí sé que fue una invitación y la acepté, porque en serio, ese día cambió radicalmente mi existencia. Hay invitaciones importantes, hermano. ¿Alguien te invitó al culto? ¿Eres un visitante? Es buena invitación. Tu esposa te invita al cine o tú le invitas a ella, hermano, al cine. Es una buena invitación, hay que aceptarla. Tal vez un día te invite el presidente también o alguna persona muy rica o ¿cómo se llama este Carlos Slim o alguien así? Será bueno que le predicase el evangelio. Dicen por ahí que si alguien le ha predicado el evangelio. Yo no sé quién te invita. Eriquita nos invita a ir a la cárcel, a ministrar a varones que están en la cárcel y prediques el evangelio. Hay invitaciones importantes, pero hay una sobre todas ellas importante. Esta es la invitación y sigue vigente y es urgente aceptarla. Es mejor ser invitado que llegar tarde. En este caso es mejor ser invitado que llegar tarde. Y somos invitados, hermano. Tú y yo somos invitados. Vivimos en un vértice entre las grandes cosas, entre el grande día del Señor y lo que ya ha hecho, y el grande día del Señor y lo que hará. Estamos en medio. ¿Y qué es lo que hay en medio? ¿Qué es lo que rifa, como dicen en el lenguaje acá en el DF? ¿Qué es lo que rifa en este tiempo? Lo que significa este tiempo es la ocasión de aceptar la invitación del Señor, de caminar con Él, de andar con Él, de buscar su rostro, de vivir en torno a Él. Y no es una invitación solo para los inconversos, los que no conocen a Cristo, los que no tienen ninguna fe. Es una invitación para todos. Recuerden que en Apocalipsis 3:20, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, esa invitación no es para inconversos, esa invitación originalmente es para la iglesia. Y escribe al ángel o predicador de la iglesia, la Odisea, dile esto, que el testigo fiel, el verdadero, dice esto, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, es para todos nosotros. Cada día el Señor nos invita, cada día el Señor nos da una oportunidad para redimirnos el tiempo. Le hemos estado regando hasta ayer todavía, hasta hoy en la mañana todavía hemos hecho las cosas mal. Hemos estado en condiciones que no son las condiciones que Dios quiere. Pues ahora tengo una nueva oportunidad porque aquí está Él diciéndome, Gilberto, ¿aceptas o no aceptas? ¿Quieres o no quieres? ¿Me abres la puerta o no? Cada día lo hace otra vez. Y deberíamos otra vez y otra vez y otra vez decirle, sí Señor, aquí estoy. Y si nunca lo has hecho en la vida, por supuesto, debes comenzar a hacerlo ahora, entregarle tu corazón. Señor Santo, ponga en tus manos nuestras vidas. Gracias por el profeta Joel, Señor, y por lo que nos has dicho a través de él. Gracias por estos hermosos poemas. Gracias, por supuesto, a ti que lo inspiraste para que escribiera estas cosas y las dejara como herencia espiritual para nosotros. Bendito seas. Señor, aquí estamos y creo que hablo en nombre de la mayoría. Queremos seguirte, sí, Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos que la corriente de tu gracia nos arrastre, no la corriente del mundo. Sí, Señor, queremos acudir a ti, acudir a tu presencia. Seamos viejos, jóvenes, recién casados, lo que estemos haciendo, queremos seguirte a ti, Señor, principalmente, sobre todas las cosas, como base fundamental de todo lo que hagamos, seguirte a ti, honrarte a ti. Aquí estamos, Dios, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que te sirvas de nosotros y nos atraigas a ti, Señor, y nos transformes y nos llenes de tu presencia maravillosa. Sigue orando, hermano. Y tal vez quieres decirle al Señor por primera vez en tu vida, Señor, aquí estoy, entra a mi vida, entra a mi corazón, quiero seguirte. Te digo sí, Señor. La invitación que me haces a experimentar tu gracia, te digo sí, Señor. Adelante, sírvete de mí, transfórmame lo que quieras, haz de mí lo que quieras. ¿Quieres decirle a Dios eso? Por favor, ahí en tu lugar, levanta tu mano, déjame orar por ti. Si alguien toma esta decisión, levante su mano, déjeme orar por usted, por favor. Dios le bendiga, señora, le felicito, Dios le bendiga. Gracias a Dios por su vida, Dios le bendiga. ¿Alguien más toma esa decisión? Dios le bendiga, Dios les bendiga. Veo varios varones y señoritas con la mano levantada, incluso adolescentes, Dios les bendiga. Gracias a Dios por ustedes. ¿Alguien más toma esa decisión? Por favor, ahí en su lugar, levante su mano. Dios le bendiga, le felicito. Pequeña, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señor, le felicito de todo corazón. Dios le bendiga, señora. Gracias a Dios por ustedes. A ti, hermano. Dios te bendiga, hermana. Dios le bendiga. Puede bajar su mano, le felicito. A ti, hermano. Ya crees en Cristo. Ya te bautizaste incluso. Tal vez incluso hasta tienes un ministerio. No pierdas de vista la profecía de Joel. Rasgaos vuestro corazón, no las vestiduras. Se trata de vivir un cristianismo en serio, profundo, de corazón, de verdad, no de tradición, no de cultura, no de bola de amigos, no de costumbres, sino de veras, de profundo corazón, hasta rasgar el corazón. Así es que a ti te pido en el
nombre del Señor, que ahí en tu corazón, no levantes tu mano, levanta tu alma. No rasgues tus vestidos, rasga tu corazón y dile al Señor lo que tengas que decirle y ponte a cuentas con Él ahora mismo. Señor Santo, pongo en tus manos a estos hermanos nuevos, a estas personas que deciden entregar sus vidas a ti, Señor. Te pido que vengas a ellos, Señor, les bendigas, les transformes. Y también te pido que bendigas a cualquier hermano o hermana que ya es aquí miembro de la iglesia. Es un creyente oficial, formal. Ninguno de nosotros dudaría de darle un cargo o lo que sea. Te pido que le bendiga, Señor, y que si en su corazón reconoce que necesita una comprensión, una conversión profunda, seria de su corazón, te pido que le bendigas, Dios. Te pido que bendiga su vida y le transformes y le guíes. Gracias, Señor, porque todos necesitamos eso. Te pido en nombre de esta iglesia, Señor, que nos bendigas, que esta Oreb que somos nosotros, Señor, nos bendigas y nos transformes y nos uses, Señor, para proclamar tu verdad a todo el mundo. Estamos en tus manos benditas. Gloria a tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que los bendiga, hermanos.